Ok, bien. Vamos a iniciar esta, más que un webinar, lo que pretendemos es hacer un conversatorio, ciertamente, porque lo que genera, y estamos viendo en el día a día, es mucha inquietud, porque digamos que las situaciones y los escenarios a los que nos enfrentamos el día a día los pacientes, dada la gran cantidad de contagiados, es que justamente uno no sabe cómo actuar correctamente y eso es lo que queremos, que hoy se resuelvan muchas de las dudas, se aplaquen un poco los miedos, se evite la automedicación y se entienda que definitivamente siempre es importantísimo la opinión o orientación de un profesional de la salud para tomar las mejores decisiones. El título, como bien está ahí, es Preguntas y respuestas más frecuentes, pero la idea era hacer un pequeño repaso breve sobre algunos conceptos básicos que nos pueden ayudar, de repente ya despejando algunas dudas que tenemos, ¿no? Uno de ellos es el tema de los riesgos de contagio, ¿cierto? Los datos son alarmantes desde el punto de vista espectacular, diría yo, de la capacidad de contagio. Hace 2 o 3 días salió una noticia que a nivel mundial, en un día se habían infectado, calculaban 125 millones de personas a nivel del mundo en un solo día. Eso es una cosa que 10 veces mayor que la segunda ola, es una cosa totalmente inusual para ver lo cual es la capacidad de contagiosidad que tiene esta variante Omicron. Entonces, vean ustedes lo importante que es conocer y memorizarse este cuadrito, que es sumamente sencillo. Si yo tengo un caso positivo a mi lado y no tengo mascarilla, tengo un riesgo del 90% de contagiarme. Si yo me pongo con mascarilla y el paciente que está contagiado, que a lo mejor no lo sabe, no la tiene, ya mi riesgo puede bajar al 30%. Si la persona que está con la enfermedad, con el virus, es la que se pone la mascarilla, fíjense que el riesgo puede bajar hasta el 5%. Si ambos usamos mascarilla, baja mucho más el riesgo y se puede reducir casi a cero, digamos, si las dos personas usan mascarilla o doble mascarilla. Cuando hablamos de una mascarilla es una adecuada, evidentemente, o doble mascarilla y a una distancia de 2 metros. Con eso nos estamos asegurando que podemos tener poquísimo, casi nada de riesgo de contaminarnos, de contagiar, de contraer esta variante. ¿Cuáles son los conceptos, digamos, que están más a la mano, que se confunden y a veces se toman como sinónimos, lo cual no es así? Que son fundamentalmente los conceptos cuarentena y aislamiento. Y empezamos por decir, ¿quién debe hacer cuarentena? La persona que estuvo expuesta aparentemente al virus, porque aparentemente puede haber estado en contacto con una persona que no sabía que tenía el virus, que estuvo en contacto y que de pronto al día siguiente o a los 2 días se comunica, le dice, me acabo de hacer una prueba y soy positivo y he estado en contacto. Inmediatamente yo debo hacer cuarentena, sí, porque como tengo la posibilidad de haberme contagiado, debo permanecer guarecido de manera que no expanda el virus. Esa es la idea, la finalidad de la cuarentena es básicamente no expandir el virus. ¿Y quiénes deben aislarse? Los que ya sabemos que tienen el virus, así sean asintomáticos. La idea es que puedan aislarse para no diseminar la infección. Entonces, repasando y volviendo para que quede absolutamente claro. La cuarentena es una estrategia que se utiliza justamente para prevenir la transmisión. Ahora, es importante algunos conceptos médicos epidemiológicos. Cuando hablamos de hacer cuarentena y que no se expanda la transmisión es porque, ¿por qué ocurrieron y por qué salió Omicron? ¿Por qué salió la variante Delta? No es básicamente porque el virus, cuando pasa de una persona a otra, lo explicábamos en la vez anterior, el virus va sufriendo algunas mutaciones y cuando estas mutaciones ya son muy repetitivas, surge una variante. Entonces, vean la importancia del tema de tener, digamos, controlar la forma en que el virus pasa de persona a persona. Entonces, las cuarentenas a nivel mundial lo que trataban de hacer es justamente evitar la transmisión del virus, no solo por los efectos deleterios y digamos, las muertes que causó la variante Delta, sino porque en la medida que el virus pase de persona a persona, hay mayor posibilidad de que surja una nueva variante que todos esperamos no ocurra en esta oportunidad. Entonces, eso es cuarentena, prevenir que se transmita el virus. ¿Y en qué consiste? Básicamente es quedarse en casa. Es decir, si yo tengo sospecha de que he tenido contacto con alguien,
que me dice que se ha hecho una prueba y está positiva, bueno, me quedo en casa, no salgo, no tengo contacto con mayores personas durante por lo menos 5 días, y si en esos 5 días no tengo mayor molestia, no tengo ninguna presentación, pues puedo pensar de que no me contagié. Si después de eso, incluso al día 10 ya no tengo nada, perfecto, puedo hacer mi vida normal, pero si me empiezo a tener síntomas, ya paso a otro lado de ser un paciente sospechoso y tengo que tomar las medidas correspondientes. Entonces, ahí es otro tema que más allá del concepto de cuarentena es ¿qué hago, no? Es decir, si ya presento síntomas, bueno, tengo que hacerme una prueba para detectar si efectivamente tengo o no el virus. Y si salgo positivo, paso al otro estado, entonces ya tengo que hacer mi aislamiento. Si no presento síntomas y salgo positivo, igual tengo que hacer mi aislamiento y estar monitorizado para estar al tanto de qué puede pasar en el curso de la enfermedad. Entonces, el otro extremo, la otra parte, es si ya estoy contaminado, ya estoy con una prueba positiva, me aíslo, ¿ok? Las normativas han cambiado mucho de acuerdo cómo se está comportando este virus. El aislamiento ya no son de 14 días, se bajaron a 10 días de aislamiento. Y en algunos casos, cuando el paciente es COVID positivo y es asintomático, se está recomendando tan solo 7 días. ¿Y por qué? Porque ya la estadística epidemiológica está revelando que el paciente que tiene 3 dosis de vacuna, que sale positivo a COVID y que no tiene síntomas, la posibilidad, la probabilidad de que se complique es casi nula. Por lo tanto, con 7 días de aislamiento es suficiente para que pueda retornar a sus quehaceres diarios. Eso es lo más importante en términos de aislamiento. Pero, ojo, sí o sí, tenga o no tenga síntomas, yo me tengo que aislar cuando doy positivo a la prueba. Si soy sintomático, eso es otro escenario, tengo que reportar, recibir alguna orientación médica para tomar algunos medicamentos si fuese necesario. Aquí cabe recalcar perfectamente de que no existe tratamiento específico en Perú sobre tratamiento para COVID, mucho menos para Omicron. Existe tal vez reportes de que han sacado medicamentos, una pastilla que Pfizer ha sacado en Estados Unidos, pero no se ha divulgado, no se está comercializando. No pensemos de que existe un medicamento específico. Por lo tanto, la medicación que recibamos va a ser probablemente absolutamente sintomática, como si fuera cualquier gripe. Y comento esto para evitar la automedicación y evitar el tema de la desesperación, porque la gente, nuevamente caemos en el tema de automedicarse con antibióticos y con corticoides y una serie de cosas que lo que pueden hacer es prolongar los síntomas o de repente complicar, pero no por el virus, sino por la automedicación. ¿De acuerdo? Esta lámina básicamente para saber en qué momento es clave, saber qué prueba tomarse. Y aquí un poquito para entender el cuadro es, cuando yo estoy asintomático totalmente y estoy sospechoso porque he tenido contacto con personas que han estado positivas, podría pensar de que si he contraído el virus estoy en un periodo de incubación, no tengo síntomas, he estado en contacto con los amigos, con la familia que han salido positivos, ¿tengo apuro o apremio o urgencia hacerme una prueba? No. ¿Necesito saber que tengo o no para hacer un viaje o para ir a mi centro de labores? Probablemente ese puede ser un motivo importante. ¿Qué prueba es la que puede caer perfectamente ahí? Es la prueba molecular, la prueba de PCR, porque es la prueba que tiene mucho más sensibilidad para detectar si es que ya hay rastros de virus. Muchos casos ha habido, por el tema de la sensación de angustia que genera, se han hecho pruebas de antígenos, muchísima gente sin tener síntomas, solo por sospecho, porque pensaron y les sale negativo. Y pues podemos estar frente a un falso negativo. Entonces, ¿qué es lo ideal en un paciente asintomático que tiene sospecha? Una prueba molecular. ¿Qué es lo ideal en un paciente sintomático que ha tenido contacto y que tiene sospecha? Es una prueba de antígenos. Porque cuando ya hay síntomas, hay mucha más población de virus en el organismo probablemente, entonces la prueba de antígeno
tiene la capacidad de poder detectarlos. No es que no sirva ahí la prueba molecular, sino que es suficiente con una prueba de antígenos cuando yo tengo síntomas. ¿De acuerdo? Esto como un concepto para tenerlo un poco más claro. Y eso es básicamente, es un brevísimo resumen, un panorama global de lo que estamos viviendo, teniendo los conceptos claros que, por favor, siempre mantener un tema sumamente claro para difundirlo. El hecho de que estemos viendo que esta es una variante que no es tan agresiva, se menciona que es 25 a 30% menos agresiva, menos letal que la variante Delta, no significa que podamos promover los contagios para decir de una vez contagiémonos y salgamos de esto. Eso no es correcto porque evidentemente hoy en día estamos viendo que sí se están llenando las camas UCI, se están llenando los centros de hospitalización, primero por un gran grupo de gente que no se ha vacunado, a ellos el mensaje, por favor, empiecen a vacunarse ya mismo. Se está viendo ahora más claro que nunca que la mejor protección que podíamos haber tenido es vacunarse. Entonces, dejemos de lado ya todas estas teorías conspirativas que no tienen ningún sustento y empecemos a promover la vacunación. Y por otro lado, si es que nosotros estamos vacunados, pero hay gente adulta mayor que no sabemos, tenemos una comorbilidad. Acordémonos que estamos en un país que es endémico en tuberculosis, por ejemplo. Hay mucha gente que ha tenido tuberculosis, que tiene tuberculosis, es una enfermedad pulmonar sumamente seria. Mucha gente que está falleciendo es porque tiene antecedentes de tuberculosis y es un pulmón que ya venía maltratado. Gente que es fumadora, que ha fumado mucho, tiene fibrosis pulmonar y no lo sabía de repente, de pronto este virus, así sea leve, va, lo complica y terminan mal. Entonces sí hay comorbilidades que hay que tener en cuenta, por lo tanto no podemos decir alegremente, no importa, quitémonos la mascarilla y nos contagiemos de una vez. No es correcto. Sigamos todavía con las medidas de protección hasta que se logre una vacunación masiva y esta ola, que esperemos alcance su pico, según lo han pronosticado los epidemiólogos, dentro de 2 semanas, entre el 15 y 20 de febrero, debe ser la tasa más alta de contagios, y de ahí esperemos que el pico, como ellos lo han definido, caiga rápidamente, y estemos de aquí un par de meses festejando que ya puede ser el inicio del fin de la pandemia del SARS-CoV-2. Interesante la pregunta porque ahí vendría también un gran dilema que ha ocurrido. Es decir, me vacuno, se vacuna ayer, hoy día empieza con esas molestias. La pregunta ¿es efecto adverso de la vacuna o es que estaba ya con el virus incubando y se vacunó y está empezando a hacer síntomas? ¿Qué puede ser? Pues en ese caso diríamos es bien complicado y difícil determinar si es una u otra cosa. Habría que hacerse una prueba molecular para ver si tiene el virus ahí o no. Pero lo más probable que los efectos descritos en tema de la vacuna no vayan tanto. Los efectos descritos del post vacuna son básicamente dolor y un poquito de fiebre, pero si se presenta casi todo el cuadro, dolor, dolor de garganta, fiebre, malestar, probablemente estuvo ya incubando el virus en el momento que se vacunó. ¿Qué medicamentos? Los medicamentos que se están dando normalmente para una gripe, paracetamol y un poco de antihistamínicos. ¿Okay? Depende mucho de la edad del paciente, de las comorbilidades que tengan, del tipo de trabajo que realice. En términos generales, nosotros en medicina recomendamos suplementos vitamínicos solamente a personas mayores de 65 años que entendemos que su tubo digestivo ya no puede absorber las vitaminas que necesita a través de los alimentos. Pero para las personas jóvenes que tienen una alimentación adecuada, no es necesario ningún suplemento vitamínico porque este virus no es que nos deja o se consume nuestras vitaminas. Lo que hace es generar una respuesta inflamatoria sistémica y lo que tendríamos que hacer es alimentarnos adecuadamente para reponer todo lo que el organismo ha utilizado, no solo las vitaminas. Por lo tanto, más que suplemento vitamínico, yo estoy promoviendo y sugiriendo alimentación saludable. Alimentación saludable es proteínas, carbohidratos, mucha verdura y mucha fruta. Eso es lo que debe tener el concepto claro el paciente.
Muy buena pregunta. Ahora que se empezó la vacunación y se están, digamos, saliendo esta inquietud. No está descrito por las mismas compañías que han fabricado las vacunas y digamos, algunos pruebas que se ha hecho de que los niños vayan a tener alguna respuesta diferente. Los efectos van a ser los mismos que en los adultos. Probablemente el dolor de brazo que puedan tener o hacer un poquito de picos de fiebre y dolor de cabeza. Pero temas definidos de diferentes en niños, no.